La escritura es una de las artes en las que todo vale, además de que tiene uno de los requisitos de entrada más bajos que cualquier otra. Con que mínimamente estés interesado en contar una historia, ya estás creando literatura, indiferentemente el contenido o la calidad de la misma. Por esto mismo, y por el fácil acceso que tiene, considero que existen una serie de errores y fallos en los que los aspirantes, y no tan aspirantes escritores, caemos sin darnos cuenta, o manías que hemos pillado que son difíciles de quitar. Aquí os traigo los 7 fallos que considero son más comunes. Número 1. El primer error que cometen aquellos que están escribiendo por primera vez es pretender crear una saga directamente. Esto es como intentar correr antes que aprender a caminar. La escritura y la literatura requieren de práctica, ensayo y error. Cuando uno está empezando es incapaz de medir bien los tiempos, o planear de tal forma que tengas una idea clara en tu mente de cuántos volúmenes va a contener tu historia, especialmente si quieres dejar fuera contenido para las siguientes aventuras. En mi caso personal, cuando empecé a escribir hace más de 15 años, intenté crear una saga de fantasía de 7 libros, pero fui incapaz de siquiera pasar del primero. Cada vez que terminaba de escribir no me convencía lo que estaba escrito, y terminaba desechándolo y empezando de nuevo. Y esto que me sucedió a mí le ha sucedido a un montón de mis conocidos, que son sobrepasados por su ambición, sobre todo si carecemos de la experiencia o los recursos necesarios, como un editor, para pulir estos fallos. Por ende, considero que un acercamiento más apropiado sería empezar por historias más cortas y autoconclusivas, aunque luego pretendamos reutilizar escenarios, ambientaciones y personajes. Es un buen ejercicio para ver cómo funcionan los tiempos y medir el volumen de trabajo que supone empezar y acabar una obra. Que no te dé miedo tampoco empezar haciendo fanfics, que subir a una de esas páginas moralmente comprometidas. Todos empezamos en algún lugar. Número 2. Los concursos. No estoy diciendo que apuntarse a un concurso sea per se algo malo y un error que evitar a toda costa. No obstante, considero que deberíamos de analizar a conciencia lo que implica el participar en uno de estos eventos. A lo que me refiero es a que debemos de hacer el trabajo de investigación necesario para entender dónde nos estamos metiendo. Una de las prácticas más comunes y que me parecen insultantes es la de apropiación de toda obra que sea mandada a este concurso. ¿A qué me estoy refiriendo? Algunos de los concursos que he visto a lo largo de los años estipulan en su normativa que cualquier obra enviada a este concurso pasa a ser de su propiedad, con la intención de su publicación a posteriori, indiferentemente de si la obra es ganadora o no. Esto lo que hace es que estemos regalando nuestras historias a grupos que luego van a capitalizar en la oportunidad y sacar beneficio de nuestro duro trabajo. Y no solo sucede esto, sino que también está la otra cara de la moneda. Usualmente cuando tienes algo como que la obra ganadora será publicada por la organizadora del concurso, esta suele ser la que obtiene los derechos de autor. Esto quiere decir que aunque se te acredite la obra, no puedes luego ir a hacer nada con ella. Pongamos un ejemplo. Digamos que el día de mañana te apuntas a un concurso y mandas una historia, pero te has divertido tanto escribiendo las aventuras de tu protagonista que no puedes esperar hasta convertirlo en una serie de aventuras. Sin embargo, no puedes hacerlo, porque la organizadora solo quiere una única obra y te niega la posibilidad de una saga. Así que ya no puedes usar ni a tu personaje, ni a tu trama, ni a tu historia. Con esto quiero decir, aseguraos de mirar detenidamente las condiciones del concurso antes de participar e investigad un poco a ver si tienen antecedentes de cualquiera de estas malas prácticas. Número 3. Ignorar los tropos literarios. Probablemente en algún punto te habrán dicho que los clichés automáticamente hacen que tu historia sea una mala obra, o puede que incluso te lo creas. Déjame decirte lo equivocado que estás. Un tropo literario es una estructura o fórmula para la literatura de la misma manera que las ecuaciones lo son para las matemáticas. Sin saber por qué son tan efectivas estas estructuras, lo que estás haciendo es denegar la posibilidad de aprender a sacarles valor y partido, o entender por qué son usadas con tanta frecuencia. Hay una razón por la que se espera que en la fantasía haya magia.
por el que tengamos figuras heroicas, o arcos de redención, o dragones, o hadas, o viejos mentores, o antihéroes. En lugar de pretender que lo que vas a hacer es mejor que lo que ya existe, un mejor acercamiento es tratar de entender qué es lo que está funcionando últimamente. Como por ejemplo protagonistas que no tienen miedo a reconocer sus propios defectos y limitaciones, o personajes humanos y realistas. Pretender que todo tropo literario es un cliché y descartarlo es un error en sí mismo. Es como decir que vas a reinventar la rueda sin saber lo que es una rueda. Simplemente no es posible. Así que toma los tropos como puntos de partida desde los que puedes ampliar y evolucionar tu historia. Número 4. Muestra y no cuentes. El mito del muestra y no cuentes es uno que debemos de echar la culpa al alzamiento de los medios audiovisuales. El arte se copia entre sí, y los artistas somos los primeros en copiarnos los unos a los otros. En el cine se critica bastante que emplees el limitado tiempo que tienes para realizar lo llamado como exposición, que son largos segmentos de diálogo introduciendo conceptos de manera no orgánica. Como si todo el mundo tuviera abierta una pestaña de Wikipedia en la mente en todo momento y decidiera leer los primeros 4 párrafos de cada entrada a cada oportunidad en la conversación. Debido a esta mala práctica tenemos una especial fobia desarrollada a que nos señales y digan que estamos exponiendo y no mostrando, incluso en la literatura, el medio más famoso donde la exposición es rey siempre. Intentar presentar una historia con el mínimo posible de exposición es extremadamente complicado, y lo que termina siendo dañado es el tiempo y la calidad del texto. A veces no tienes otra opción más que usar la exposición, porque es necesario presentar los elementos del mundo de forma auténtica, y no mediante los ojos subjetivos de un personaje, para llegar a la intención que pretendes. Porque recordemos que la exposición habla del mundo tal como es, y el mostrar implica a los personajes presentes en la escena. Un caso extremo de muestra y no cuentes sería el que durante una persecución de vida o muerte nuestro protagonista decida disasociar para rememorar lo que escuchó de boca de su padre acerca de la inauguración de ese mismo puente que está cruzando en estos instantes. Y en el otro extremo tenemos a Lovecraft, a quien considero el que mejor ha aprovechado el uso de la exposición en el texto para describir lo indescriptible, pintándonos todo tipo de estampas e imágenes grotescas, que aún así nos permiten imaginar nuestra propia interpretación de los horrores del espacio y el mundo oculto. Al final dependerá de ti y tu capacidad para usar el lenguaje y no de lo que estés haciendo para mantener a los lectores expectantes de lo que vaya a ocurrir a continuación. Número 5. Introducir demasiados personajes. Como escritores debemos de entender que tenemos que hacer una serie de compromisos para terminar nuestras obras, y eso implica saber que probablemente no todos los personajes que crees van a tener suficiente tiempo en escena, como para brillar tanto como querrías. Esto también significa que habrá personajes que estén condenados a cumplir un rol menor, y no tengan tanta relevancia. Pero esto no es malo. Lo malo es cuando estás empezando y creas más personajes de los que sabes manejar en una misma escena. En estas circunstancias lo que tenemos es un conglomerado de personajes que se pisan entre ellos en el diálogo o no participan porque no sabes cómo llevar la escena. Al final, con la experiencia llega el entendimiento de que el tiempo que dedicas a cada personaje es proporcional al protagonismo que tienen en la historia. Y esto significa que también habrá aquellos que no les vas a dar tanto tiempo. Que no te dé miedo eliminar a un par de personajes con sus muertes heroicas y trágicas. O si lo prefieres, empieza con un grupo menor de personajes y ve introduciendo gente en los lugares que visitan y no vuelvan a aparecer en el resto de la historia. Con esto practicarás las impresiones que nos generan estos personajes hasta que tomes más soltura. También está el fallo de que cuando tienes múltiples personajes que van cada uno por su lado, y la narrativa se ve seccionada en diferentes capítulos entre diferentes puntos de vista. Esto no afectará negativamente a la historia, a menos que pase demasiado tiempo entre un personaje y el otro. Imagina que tienes 5 personajes y por ende 5 historias contadas a través de 5 capítulos. Para cuando hayas dado la vuelta completa pasando por cada uno de los personajes y vuelvas al primero, la gente ya se habrá olvidado de lo que estaba sucediendo a menos que lo hagas
de una forma en la que la historia sea la misma, como sería el caso de una novela detectivesca, y cada personaje fuera un testigo, y cada testigo contara su propia versión de los eventos. Número 6. Olvidar elementos de tu historia. Esto parece una obviedad, pero es más común de lo que parece el introducir elementos en los primeros compases de una historia o de una saga que son posteriormente olvidados o que no llegan a nada. Esto tiene más que ver con el proceso creativo que con cualquier otra cosa. Para un lector, la tarea de leer un libro es algo que te lleva horas o a lo mucho días de manera promedia. Sin embargo, un autor está trabajando durante meses o incluso años en llevar su manuscrito a un nivel aceptable para su publicación. Literalmente esos elementos se nos pueden ir totalmente de la cabeza porque si no juegan un papel principal en la narrativa y el progreso, porque hace meses que los hemos introducido. Apenas soy capaz de recordar el nombre de mis caballeros, imagina el color del sombrero de la tía Petunia que aparece en el capítulo 4 de 120. Es probablemente uno de los fallos que incluso a escritores veteranos les cuesta eliminar, como por ejemplo el meme de que Araki se olvida de los poderes de sus personajes en JoJo, o que Akira Toriyama se olvidó de que Lunch existe. Irónicamente, es en la actualidad donde tenemos infinitas herramientas para combatir este tipo de situaciones. Desde plataformas como War Anvil, que todavía no nos ofrece un sponsor, para guardar todos los datos y detalles de nuestros mundos, a usar algo más tradicional como apuntarse fichas enteras de tus personajes con puntos claves y descripciones para recordar en todo momento estas características. Es bastante interesante la perspectiva de que con el poco tiempo que va a pasar la audiencia con el libro, somos capaces de fijarnos en todo tipo de detalles que el autor que lleva tanto tiempo dedicando a esa historia pasa por alto. Y esto nos lleva al último error. Número 7. No mostrar tu manuscrito a nadie. Los escritores podemos llegar a ser de las personas más obstinadas en cuanto a nuestra obra se refiere, tan recelosos como un dragón custodiando su oro. Pero en las palabras de un hombre sabio, ninguna gran obra es producto de una sola persona. Usualmente podrás hallar en las acreditaciones de cualquier libro que está presente el autor, pero también un editor y posiblemente un coautor, especialmente en las publicaciones tradicionales de casas editoriales. Esto significa que la obra ha pasado por múltiples manos antes de terminar en el estado en el que se publica y llega a la audiencia, y no puedo hacerle suficiente justicia a la importancia de esto. Cuando eres un escritor que lleva bastante tiempo trabajando en la misma obra, puedes empezar a fallar el ver los errores más simples, o dar cosas por sentadas que a ojos de un tercero no tienen ningún sentido. Así que aquí entra la importancia de mostrar tu manuscrito a otras personas. Tener gente en la que confíes para leer tu historia es vital, porque cuantas más opiniones distintas tengas, mayor va a ser la imagen mental de tu obra, y más clara va a ser la historia que quieras contar. También hay que entender que no debemos de aceptar todas las críticas tal como son. No todos tenemos un trasfondo de filología, o somos licenciados en las respectivas disciplinas para dar un veredicto catedrático. Así que lo que hay que aprender es a convertir esas críticas en datos que luego emplear para extraer la información que nos ayude a mejorar. Tener la opinión de alguien a quien no le interesa el género de nuestra obra va a tener claramente menos elementos que podamos extraer que la opinión de aquel que es un verdadero experto en el tema. Del mismo modo, entiendo la preocupación de los escritores recién comenzados. Pero Albi, ¿y si me roban la obra? No quiero que mi esfuerzo se vaya al garete por temor a que me roben. He estado en muchos círculos de autores independientes y gente que escribe por hobby, y este es uno de los temores más comunes que veo constantemente. La realidad del asunto es que la mayoría de personas no se van a tomar la molestia de intentar publicar un manuscrito. Primero, porque es todo un trabajo, y segundo, por los potenciales problemas legales que se pueden afrontar. Si tienes temor a que te roben, siempre puedes registrar derechos de autor a tu obra, que es un proceso relativamente sencillo. Solo hace falta consultar cómo se regula el copyright en tu país. En mi caso, el de España es cuestión de pagar una cuota inicial y adjuntar el archivo que quieres registrar. Si aún así no te fías, siempre puedes confiar en especialistas y profesionales para que hagan el trabajo de analizar, criticar y corregir tu obra.
Hasta yo he cobrado en su momento por analizar textos y corregirlos, y si en algo confío yo es en el trabajo remunerado. La cuestión está en informarse y averiguar acerca de la reputación de cada empresa o supuesto especialista, que hay muchos timos y estafadores aprovechando para sangrar a la gente. Con esto dicho, estos son los 7 errores más comunes que según mi opinión presentes en la escritura moderna. Espero que os haya gustado el vídeo. Los nombres de mis caballeros que me siguen apoyando cada día están ahora en pantalla. Y si tú también quieres que tu nombre aparezca al final de mis vídeos o apoyarme, tienes la función de miembros del canal con el botón de unirte. O puedes elegir usar mi Patreon. Especiales agradecimientos a todas las personas que siguen contribuyendo y apoyándome, para que siga trayendo este tipo de contenido. He sido Albi Rodnus, el Hada Cuentacuentos, y me despido.